complicado que la reforma propuesta por López Obrador, la reforma electoral, pase en la Cámara de Diputados. Aún así, hay que decir que es una propuesta con cosas interesantes, algunas mejores, otras malas y unas de plano absurdas. Pero veamos punto por punto. Primer punto de la reforma: financiamiento a partidos políticos. El espíritu de toda la propuesta de reforma electoral está en sintonía con la lógica de austeridad de esta administración. El objetivo es gastar menos dinero en congruencia con el eslogan cuatroteísta de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. De hecho, la iniciativa propone un ahorro de 24,000 millones de pesos, según lo dijo López Obrador y según está en el documento. Y se recortaría el financiamiento a los partidos políticos en un 66%. No son cifras menores. Por si no lo sabían, con nuestros impuestos le damos dinero a todos los partidos políticos para que mantengan sus burocracias, hagan su grilla y organicen sus campañas políticas. Me imagino que a quienes se benefician de esas sumas no les debe haber hecho mucha gracia escuchar que se les pretende cerrar la llave de los recursos. Bueno, pues dentro de la reforma electoral se plantea una reducción a todo el gasto a los partidos políticos en las llamadas actividades ordinarias. Esto significa el costo de la plantilla laboral, la renta de locales, la papelería, etcétera, etcétera. Básicamente, a todo el aparato burocrático de los partidos cuando no están en campañas electorales. De acuerdo con la iniciativa, al año se gastan alrededor de 11,000 millones de pesos en el gasto ordinario de los partidos, sin contar los que le dan en tiempos de campaña. La propuesta es ahorrar este dinero y hacer que los partidos se hagan cargo de sus estructuras a través de las donaciones de la militancia y de sus simpatizantes. Así como eran sus orígenes, cuando existían partidos de cuadros, partidos de masas, en los que el financiamiento se daba a través de la propia militancia. Esto tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Es positivo porque se trata de un ahorro significativo para todos y compromete a los partidos a tener una relación más cercana con sus militantes y simpatizantes. Sería interesante ver cuántos seguirían haciendo política partidista en este país si se eliminaran esas ingentes cantidades de recursos que vienen de nuestros impuestos. Pero la propuesta también tiene sus bemoles, hay que decirlo. Algunos creen que los partidos, como entidades de interés público, supuestamente esos son, deben recibir recursos públicos. El hecho de que no ocurra así puede prestarse a la corrupción, a que los partidos sean cooptados por intereses privados, aunque esto se puede evitar si somos capaces de regular adecuadamente el financiamiento privado que reciben. Segundo punto de la reforma: acceso a radio y televisión. ¡Ay, los spots de los partidos políticos! ¡Cuánto humor involuntario hemos visto a lo largo de nuestras vidas en ellos! Estos comerciales partidistas son los que nos bombardean en las campañas políticas, pues con tiempos oficiales de los que disponen los partidos. O dicho en cristiano, son comerciales que no les pagan a las televisoras y a las radiodifusoras, lo cual en mi opinión no está mal. ¿Y por qué no está mal? Porque el espacio radioeléctrico que usan los medios es propiedad del Estado. Esto se concesiona para que las empresas privadas puedan comercializar el tiempo aire, aunque obviamente el Estado tiene derecho a usar gratuitamente ciertos tiempos para temas de interés público. Además del gobierno federal, los partidos también tienen derecho a tiempos oficiales para comunicar sus propuestas y presentar a sus candidatos. La reforma electoral propone reducir los tiempos oficiales en campaña de los partidos políticos, pasando de 48 minutos diarios por estación de radio o canal de televisión a 30 minutos. Este cambio es positivo porque evita que haya tanto bombardeo mediático
en las campañas políticas, aunque es negativo porque parece destinado a complacer una vez más a los dueños de las televisoras y radiodifusoras. Sí, porque ellos son los más interesados en que el Estado utilice menos su derecho al tiempo aire para poder vender esos segmentos a otros privados. Aunque no nos gusten mucho los spots, y sin duda deben mejorar en su calidad, son tiempos a los que tenemos derecho los ciudadanos para informarnos sobre las opciones políticas. Tercer punto de la reforma propuesta por López Obrador: eliminar los soples. Con la legislación actual, cada estado tiene su propio organismo público local, esos que se conocen como OPL u OPLES. Son como una especie de INEcitos que existen en cada entidad federativa y que se encargan de organizar las elecciones locales. La propuesta de López Obrador es desaparecer estos soples y que sean absorbidos por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que vendría a sustituir al actual Instituto Nacional Electoral. Por cierto, el INE no desaparecen. No entren en pánico ustedes, padres de la democracia. El INE no se destruye con esta propuesta, solo se transforma como la materia según la ley de Lavoisier. Bueno, pero no nos distraigamos. Con este movimiento de desaparecer los soples, se busca ahorrar más de 13,000 millones de pesos al año y evitar la duplicidad de funciones. No necesitamos tanta burocracia. Este nuevo órgano electoral, el INEC, sería el encargado de llevar a cabo todas las elecciones y consultas populares en el país. Además, tendría una estructura más sencilla que el actual INE, porque se eliminarían los distritos electorales y todos los organismos que salen de allí. También se propone eliminar los tribunales electorales locales y que todos los conflictos electorales sean resueltos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto tiene sentido porque casi siempre las disputas en elecciones terminan resolviéndose en instancias superiores. Cuarto punto de la reforma: elección de consejeros y magistrados. El punto más discutido y honestamente más disparatado de toda la reforma es este que propone que los consejeros del futuro INEC y los magistrados del Tribunal Electoral sean electos por voto popular de los ciudadanos. ¿Se quedaron ustedes con la cara de ¿what? Pues yo también, la verdad. Porque se trata de una ocurrencia, y vaya, qué ocurrencia, bastante demagógica. La idea es que la Cámara de Diputados, el Senado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto a la Presidencia de la República, propongan candidaturas y que la población elija quién desea que sea consejero y magistrado electoral. Esto es un completo sinsentido. ¿Por qué? Porque finalmente la razón de ser de los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal Electoral es ser imparciales y serlo ante todas las fuerzas políticas. Su función no es representar a la sociedad ni a las fuerzas políticas, sino garantizar condiciones de competencia sanas entre todos los partidos y candidatos. Si los consejeros y magistrados se eligieran por voto popular, pasarían a representar las simpatías de la población por uno u otro partido y en consecuencia dejarían de ser imparciales en 2 segundos. Si los consejeros fueran electos, serían más parciales que Lorenzo Córdoba o que Ciro Murayama, que ya es decir mucho. No hay forma de que este punto pase. Yo sospecho que con esto lo que el presidente quiere es simplemente fregar a algunos de los consejeros con los que tiene pleito comprado.
como mandarles un mensajito suave diciéndoles, Lencho, Lenchito, Ciro Murayama, a ustedes nadie los eligió. Ustedes no son nada, ni representan a nadie. Así que bájenle 2 rayitas. Pero bueno, hay mejores formas de decirle eso, creo yo. Quinto punto de la reforma, conformación del Congreso. Este asunto está un poco complicado. Al rato les voy a explicar con mucho más detalle en qué consiste esta propuesta de que toda la representación en la Cámara de Diputados se elija a través de un mecanismo de representación proporcional. Pero no crean que se trata de eliminar los plurinominales, como han dicho algunos opositores, comentócratas y medios de comunicación. Por el contrario, se trata de hacer que todos los diputados se elijan por representación proporcional. Todos. Solo que en vez de 500, serían 300. Sexto punto de la reforma, el voto electrónico. Sí, esta propuesta de la reforma electoral es incorporar el voto electrónico, como ya existe en Brasil, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Perú, Panamá, por mencionar solo algunos países. Sin duda es positivo ir incorporando herramientas tecnológicas funcionales para nuestra democracia. Esperemos en un futuro poder votar desde nuestros hogares o desde nuestros celulares sobre todo tipo de cuestiones importantes para la vida nacional. Este sería un primer paso hacia allá, empezar con el voto electrónico. Aunque para eso, claro, tenemos que poder confiar plenamente en las autoridades electorales y en los sistemas que se establezcan. Séptimo punto de la reforma, reducción de integrantes en congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. La reforma propone regular el número de legisladores locales para que la representación sea acorde a la población. Básicamente, para que no haya enormes congresos locales donde no es necesario. El objetivo es reducir y tener 459 legisladores menos en todo el país y así también gastar mucho menos dinero. En aquellas entidades donde no pasen de 1 millón de habitantes, no podrá haber más de 15 diputados locales y por cada medio millón adicional podrá incrementarse el número, un diputado, hasta un máximo de 45. Este mismo criterio se usaría para la integración de alcaldías y ayuntamientos. Como se puede ver, cada punto de la reforma propuesta es más complejo de lo que parece. La iniciativa tiene aspectos positivos, otros negativos y uno francamente disparatado, como ya les dije. Pero merece darse una discusión sobre nuestro sistema político y avanzar hacia una reforma electoral que se adapte a los nuevos tiempos, que sea más barata y más funcional para todos. Para nadie es un secreto que ha habido choques entre el INE y la Presidencia de la República y el Presidente de la República. Desde el presupuesto que se le asigna al instituto, la orden de dejar de transmitir las conferencias mañaneras en ciertos momentos y bueno, una serie de dimes y diretes que han hecho una relación bastante tensa entre el INE y el presidente López Obrador. Estos intercambios entre ambos han traído la alarma de ciertos opositores porque dicen que López Obrador quiere destruir al INE. Para algunos, esto de la reforma electoral que propuso el presidente va en ese sentido. ¿Pero realmente es así? ¿La reforma está buscando destruir al INE? Para hablar del tema, le agradezco mucho aquí su presencia en el estudio al consejero Martín Faz. Gracias por estar aquí, consejero. Bienvenido al Octágono. La prensa tituló esta semana, digamos, una reunión de expresidentes del INE, Zurita, Luis Carlos Ugalde, José Woldenberg, todos con la misma narrativa. Hay que defender al INE,
el INE está siendo atacado desde el autoritarismo del gobierno. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Está siendo atacado el INE con esta reforma? ¿Eso es lo que se busca? ¿Así lo lees tú, consejero? Yo creo que la propuesta de reforma es más amplia porque efectivamente modifica el modelo electoral y al modificar el modelo electoral, pues modifica la autoridad electoral, evidente, ¿no? Pero es más amplia porque incluso habla de todo un aspecto de representatividad que tiene que ver con este tema que ha causado un poco de confusión, porque primero se decía que se eliminaban las pluris, cuando pues realmente parece ser que todas las diputaciones van a ser pluris, por decirlo resumidamente, ¿no? Sí. Porque serían listas. Que yo lo vi muy bien. De hecho, es un asunto a mí me interesante. Parece muy bien. A mí es más democrático que cualquier cosa. Me gusta la idea. Quizás a lo mejor la forma de concretizarlo habría que verlo porque también esas listas van a empoderar esas burocracias partidistas que se quieren combatir. Es verdad. Otra de las es cosas, una paradoja, es cierto. Otra cosa de las reformas es que quiere combatir esas burocracias partidistas y de ahí el querer, por ejemplo, reducir, o más bien no reducir, sino suprimir el gasto ordinario. Pero bueno, yo creo que sería cosa de analizarlo. Pero volviendo a la pregunta... ¿Dónde deja esta reforma al INE? ¿Se le cambia el nombre de INE por INE? Lo transforma. Lo transforma. Lo transforma. No lo destruye, lo transforma. No, como diría Einstein, no se destruye la energía. La materia no sé si fue Einstein, pero no se destruye. La materia no se destruye, sino se transforma. Claro. Efectivamente se transforma y sí se modificaría seriamente algunas cosas. Por ejemplo, sí se busca acotar mucho la territorialidad que el día de hoy tiene el INE, porque al tener listas y ya no haber diputados por los 300 distritos... Sería innecesaria esa burocracia a nivel local. Bueno, eso es una de las cosas que tendríamos que analizar, porque eliminar esa territorialidad creo yo que también conlleva unos riesgos. ¿Estás hablando de los soples? No, estoy hablando de los distritos. Estoy hablando de los 300 distritos. Ya. Porque de alguna manera también la reforma establece que los 300 distritos desaparecerían en el sentido de que se volverían órganos temporales, que solamente estarían vigentes durante los procesos electorales. Eso conlleva ciertos riesgos de profesionalización, incluso de cercanía territorial de autoridades para resolver problemas, de una estructura del servicio profesional electoral, que es un servicio público civil de carrera, que creo yo que es uno de los servicios públicos de carrera más sólidos del país. Que habría que conservar. Que yo creo que habría que conservar. Ese sería un error de la propuesta, querer desmantelar ese servicio profesional electoral. Yo creo que hay formas de racionalizar el gasto, pero no de precarizar, que yo creo que son dos cosas distintas. ¿Sí? O sea, es decir, sí hay que racionalizar el gasto, no solamente el del instituto, sino también el de los partidos políticos, pero otra cosa sería precarizar. Entonces, efectivamente, el INE sí sufriría con esta reforma una modificación severa. Ya no digas del mecanismo ese famoso con el que se quiere elegir a los consejeros, que la verdad... No, bueno, eso es demagogia pura, digámoslo claramente, ¿no? Pues sí. Yo creo que quien escribió eso en la propuesta ni siquiera se lo cree ni lo toma muy en serio. Para mí eso tiene que ver con el pleito que traen el presidente con algunos consejeros, en concreto 2. Es una manera de decirles, ustedes no representan a nadie, a ustedes nadie los eligió. Pero siento que está más en clave pleito político personal que realmente que lo consideren como una propuesta seria. Algo hay de eso. Yo pienso. Pero volviendo al tema, efectivamente, el INE no solo cambiaría de nombre. Ahora, cambiar de nombre pues no sería una novedad. Ya cambió de IFE a INE, cambiaría a INEC, pero sí habría una transformación en la estructura en donde yo sí creo que habría que analizar algunos de los riesgos, que yo creo que uno de los principales riesgos sería quitarle esa territorialidad que el INE ha logrado y que ha sido útil para los procesos electorales. Claro, consejero, en la página 11 de la propuesta de reforma electoral se le dedica un largo párrafo a señalar que el INE cuenta con 4 órganos centrales, 6 direcciones ejecutivas, 10 unidades técnicas y órganos delegacionales y de vigilancia en cada entidad federativa. Además dice que existen comisiones permanentes temporales, comités, grupos de trabajo, que hacen que sea una institución gigantesca. La reforma propone eliminar la estructura electoral distrital
que el futuro INEC tenga órganos temporales y auxiliares en vez de unidades administrativas temporales. Sin embargo, no ahonda mucho más en cómo reducir, me parece a mí, la estructura central del INE. ¿Se puede reducir más el tamaño del INE? Y amplío un poco la pregunta. ¿Se han hecho los esfuerzos suficientes para que el INE gaste menos? De cara, por ejemplo, a esta consulta, ¿realmente se agotaron todos los esfuerzos que se podrían haber agotado para que el INE compactara estructuras, para que el INE gastara menos dinero, o hay margen para hacer mucho más? Mira, había un cierto margen. De hecho, sobre la mesa algunos consejeros pusimos algunos escenarios en los cuales se podían hacer algunos ahorros para aumentar el número de casillas a instalar, pero nunca habríamos llegado, y eso debe de quedar claro, al total de las que la propia ley de revocación de mandato dice que tendrían que ser, que eran las 160 y tantos mil que se habían puesto en el proceso anterior. O sea, claro, sí había un margen en donde se podrían haber instalado un determinado número mayor del que se instaló, pero tampoco el suficiente. Ahora, lo que sí resulta un poco curioso, y es lo que yo creo que sí tendríamos que hacer respecto a la reforma para hacer un mejor diagnóstico, es que al desaparecer a los OPLES, inclusive la propia ley lo dice, la infraestructura de los OPLES y el personal de los OPLES en los estados pasaría al INE. Entonces, ahí realmente yo creo que habría que echar cifras de realmente cuál es el ahorro, porque aparte también se dice ahí que se respetarán los derechos laborales de los que estén en los OPLES, lo cual significan indemnizaciones. Es decir, no queda claro en la reforma, y eso hay que hacerlo con números, qué proporción de la infraestructura, sea material y humana, tendría que absorber el INE, porque necesariamente tendría que hacerlo para poder realizar las elecciones locales. Y no queda claro cuántos de esos que no van a quedar tendrían que ser sujetos de una serie de indemnizaciones que, por más baratito que fuera, tiene lo suyo. Es decir, creo que hay que echarle números, blanco y negro, y ver la parte de los fierros. Sí, no quedan claras muchas cosas. Exacto. Y tampoco queda claro que la reforma vaya a pasar. Yo creo que por eso es que tampoco le han echado tanto coco a este tipo de cosas tan importantes como las que tú señalas. Y que son las que hacen la diferencia, porque sí se hace un planteamiento de un ahorro, pero al momento en que tú absorbes a los OPLES, porque además, es decir, simplemente ve la diferencia que hay entre los distritos federales y los distritos locales. Hay estados en donde tienes 7 distritos federales, pero tienes 20 y tantos distritos locales. Sí. Y por lo tanto, al momento de hacer elecciones en esos 20 y tantos distritos locales, la infraestructura instalada que tiene el INE no va a ser suficiente. ¿Necesitan los consejeros electorales ganar los sueldos que ganan, tener la cantidad de asesores que tienen? Según algún cálculo que alguna vez mencionamos, creo que son 700,000 pesos de que cada consejero tiene asignados para asesores, si mal no recuerdo. Aproximadamente. ¿No son cifras excesivas? ¿No podrían funcionar? ¿Un consejero electoral podría funcionar con 3 asesores en vez de 10, por ejemplo? Yo creo que con 3 no. No, sería muy Pero complicado. Con la mitad del presupuesto que tienen para asesores, por ejemplo. Si les van a dar las elecciones de los estados, pues... ahora menos. Son de esas cosas que son un tanto cuanto contradictorias. Es decir, el INE tiene el tamaño que tiene hoy día porque se le han ido sumando atribuciones. Sí. Y hay cosas que órganos electorales de otras latitudes no hacen, como por ejemplo fiscalizar. Fiscalizar, sí hay algunos que fiscalizan, pero no como lo hace el INE. Pero una cosa que no hace ningún organismo electoral del mundo es, por ejemplo, administrar los tiempos de radio y televisión y, por lo tanto, construir toda una infraestructura, incluso de fierros, porque estamos hablando de computadoras, estamos hablando de espacios especiales. Tú sabes que un tipo de computadoras de esas tienen que estar con aire acondicionado y demás, y lugares a donde solamente entran los representantes de los partidos, en fin. Ese tamaño que tiene hoy día el INE ha sido el tamaño que le ha dado el aumento de atribuciones que cada reforma electoral le ha hecho. Sí, lo hemos cargado de un montón de cosas. Bueno, simplemente la tercera parte del presupuesto del INE se va a credencializar. ¿Qué órgano electoral del mundo credencializa a nadie? Pero también hay una suerte de burocracia dorada. ¿Se puede racionalizar todo? Sí, claro que se puede racionalizar y hay que hacerse cargo de esa racionalización.
Sin embargo, Creo que no hay que confundir defender al INE con defender a la burocracia dorada del INE. Son cosas diferentes, ¿no? Mira, son cosas, o sea, efectivamente son distintas, pero también hay un servicio profesional electoral muy profesionalizado. Sin duda. Que también si lo avientas por la borda, o sea, imagínate lo que va a ser enfrentar elecciones presidenciales con gente que tiene apenas año y medio o 2 años de experiencia, o incluso 6 meses, porque el proceso electoral que se realiza en junio comienza en septiembre. Sí. Entonces, si tú empiezas a contratar gente en septiembre, estamos hablando de 9 meses. Va a haber gente que va a llegar con experiencia y va a haber gente que va a llegar sin experiencia. Es riesgoso hacer eso. Sí. Yo creo que se puede racionalizar el número de plazas para llegar a algo racional, lo cual puede incluir cuestión de salarios, desde luego. Sí. Pero creo que precarizarlo de tal forma sí llevaría un riesgo, porque también en algunas partes, de hecho, en lo que tú leíste, a renglón seguido de todo eso, se hace un juicio de valor diciendo que, y sin embargo, no ha podido hacer elecciones bien hechas. Bueno, yo creo que hay algunas cosas algunas afirmaciones con diagnósticos un tanto cuanto justos, ¿no? Seguro, la verdad. seguro. Yo creo que es una propuesta que hay que leer con cuidado. Sí. Tiene cosas interesantes, tiene cosas, algunas son atendibles, otras de plano no. Sí, Me parece que no hay que descalificar la propuesta en su totalidad, ni verla como que es un ataque al INE para destruirlo, porque creo que tampoco me parece que sea la intención. Yo creo que yo esperaría, y entiendo que toda vez que ya no, el Congreso ya entró en el periodo, ya no está en periodo ordinario, habrá el suficiente tiempo para en septiembre quizás hacer un parlamento abierto y que lleguen las más de las opiniones. Desafortunadamente, en el ambiente de polarización en el que andamos, pareciera que va a ser un poco complejo. Yo creo que el INE, por su parte, nosotros, por nuestra cuenta, tendríamos que aportar como una serie de elementos técnicos, como estos que yo señalo y otros muchos más, que sería difícil abarcar, para realmente hacer un buen diagnóstico y ver qué es lo que puede ser rescatable o no, porque coincido contigo. Yo particularmente el tema de la proporcionalidad pura, a mí me gusta la proporcionalidad pura, tal vez no en la forma en que está ahí planteado, pero efectivamente esa proporcionalidad pura sí es una modificación severa al modelo electoral. Y hay otras cosas que sí son poco atendibles, lo voy a dejar sin adjetivar, no es lo que yo debo hacer como autoridad electoral, ni calificarlo. Qué bueno que lo digas así, porque hay consejeros que no lo ven de esa manera, creen que su rol es adjetivar y adjetivar y adjetivar y pelearse con el presidente o con el gobierno. Pues hay estilos y estilos. Hay estilos y estilos. Yo celebro este estilo, la verdad, me gusta más. A ver, una última pregunta, Martín. Recortar financiamiento a los partidos. Se habla de que con la propuesta se recortaría el 66% del presupuesto destinado a los partidos, producto de, según entiendo, quitarles dinero para sostener sus burocracias, su gasto ordinario. En campañas, por lo que entiendo, seguiría igual. Sí, bueno, incluso aumenta, ¿eh? Aumenta, mira, eso no lo sabía. Aumenta porque para cuando sean de senadores, diputados y de presidencia, se calcularía con el 100% de las sumas. Ajá. Mientras que cuando sean de diputados con el 65% de las sumas, que es como está hoy día calculado. No tenía eso en la cabeza. Pero bueno, la idea de eliminar financiamiento para gasto ordinario en tiempos no electorales, ¿es buena, es mala? ¿Qué pros, qué contras le ven? Es riesgosa, es riesgosa, porque hay muchos ejemplos en Asia, África, en donde partidos políticos pues prácticamente son, en Asia, por ejemplo, hay partidos políticos que son clanes familiares, porque son sostenidos financieramente por empresas, por dinastías, y cuando no por el crimen organizado en nuestras latitudes. Yo creo que es riesgoso. Yo creo que lo que se puede ajustar es la fórmula esa del 65%. De hecho, en la reforma del 2014 se aumentó la fórmula de asignación de recursos a los partidos políticos, pasando de un 0.33% del salario mínimo al 65%. ¿Por qué? Sí. Sin ninguna razón. Yo creo que mejor hay que ajustar la fórmula y no quitarles asignación de gasto ordinario. Puede ser, pero también creo que está un poco la idea de volver al modelo
de partido de cuadros o de partido de masas que eran sostenidos por su militancia y eso les daba mucha más realidad a los partidos. Pero eso ya ni en Europa ocurre. Pues no, porque los partidos se han cartelizado y viven de los recursos públicos, pero ¿quién sabe si eso es lo más deseable a fin de cuentas? Yo creo que es riesgoso. Yo creo que es riesgoso quitarles. Yo creo que se puede bajar el monto del dinero que se les asigna a los partidos políticos para el gasto ordinario. Y de campaña. Probablemente. Y campaña, probablemente. ¿No? A mí sí me sorprendió eso, fíjate, que sí se calcula sobre el 65% de UMAS para las de diputados, pero cuando es para presidente sí es el 100% de UMAS. Claro, como se supone que se dejaría dar dinero del gasto ordinario, ahí se compensarían. Pero entonces me resultó también un poquito contradictorio, porque ahora, de hecho, habría más dinero para las campañas presidenciales. Claro. En los términos en los que la ley lo dice. Yo creo que lo que se puede hacer es reducir esa fórmula que está en la Constitución, donde se multiplica el padrón electoral por el 0.65% de los UMAS. ¿Por qué el 0.65? En el 2014 no hubo ninguna explicación racional. ¿Por qué el 0.65? ¿Por qué no el 0.50? ¿Por qué no el 0.15? ¿Por qué no el 0.20? Claro. O sea, de hecho, fue una subida de un plumazo, ¿eh? Sí. Y claro, aumentó mucho el gasto. Yo creo que lo que se podría hacer es ese ajuste, pero yo creo que es riesgoso dejarles de dar dinero para los gastos ordinarios. Martín Faz, gracias por venir al Octágono. Un gusto, cuando quieras. Gracias. Hay mucha confusión sobre la reforma electoral que presentó López Obrador, particularmente con el tema de los legisladores plurinominales. ¿De verdad quiere desaparecerlos? No. Déjate cuento de qué va el asunto. Primero, hay que conocer un poco de la historia electoral para entender mejor este asunto de los pluris. Así se les dice, pluris. Antes de 1977, todos los legisladores llegaban por la vía de la elección directa. La gente votaba por su diputado y este representaba a su distrito en las cámaras. A esto se le conocía como sistema de representación directa. El problema con este método es que beneficiaba al partido mayoritario y dificultaba a las segundas fuerzas a conquistar curules. Además, hacía prácticamente imposible que los partidos minoritarios pudieran llegar al poder. Pensemos, por ejemplo, que en un distrito ganaba el PRI con 65% de los votos y el PAN se quedaba en segundo lugar con el 30 o 35. ¿Qué pasaba con ese 30 o 35 que habían votado por el PAN? Pues nada, se fregaban, no tenían representación porque habían perdido la elección. O pensemos qué pasaba con un partido que no tenía más que unas cuantas milésimas en un distrito electoral, pero que a nivel nacional sumaba 2, 3, 4 o 5% de la votación total. Tampoco tenía ninguna posibilidad de llegar a la Cámara. De hecho, eso fue lo que le pasó a la izquierda en México durante mucho tiempo. Para evitar esto, la reforma electoral de 1977 creó la llamada representación proporcional, la cual se combinó con la representación directa. Así, se dividió el territorio en 5 grandes regiones llamadas circunscripciones electorales, más o menos con la misma cantidad de habitantes cada una. Y a partir de ahí, cada partido mandaría una lista de diputados de acuerdo a sus resultados en las elecciones. Estos son los famosos plurinominales. Así, en cada elección, cada partido postulaba su lista de candidatos a diputados plurinominales. Dependiendo de cuántos votos conseguía en la elección, era el número de diputados al que podía acceder en las cámaras. En la reforma de 1977 se crearon 400 diputados divididos en 300 electos por voto directo y solo 100 por vía plurinominal. Después, en 1986, aumentó el número de plurinominales al doble. Así, llegamos al escenario en el que hoy estamos, donde en la Cámara de Diputados hay 500 legisladores, 300 por mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal. Con la reforma electoral propuesta por López Obrador, se propone un nuevo sistema que tendría por resultado una representación más fiel, sin que a nadie se le otorgue más de los votos que conquistó en las urnas.
¿Qué es exactamente lo que propone la reforma de López Obrador en este sentido? Primero, reducir el número de diputados de 500 a 300 en la Cámara de Diputados. Entonces, es cierto que se pretenden eliminar los diputados plurinominales, como ha dicho la oposición y varios medios en estos días. Falso. Todo lo contrario. Con la propuesta, todos los diputados serían electos bajo un principio de proporcionalidad. Todos pasan a ser plurinominales. Es decir, en una elección hipotética, donde a un estado le tocan 10 diputados, un partido gana la elección con el 70% de los votos y el segundo queda, por ejemplo, con 20% y el tercero con 10. Bueno, al primero le tocarían 7 diputados, al segundo 2 y al último, el que obtuvo 10%, le tocaría un diputado. Todos tienen representación de acuerdo con sus votos. La reforma de López Obrador propone que en vez de 5 circunscripciones en el país, haya un total de 32, una por cada entidad federativa. Así, cada entidad tendría un sistema de listas y a partir de ahí saldrían los diputados. En otras palabras, las personas ya no votarán por individuos, sino por una lista de candidatos de cada partido. Mientras más o menos votos tenga un partido, más o menos candidatos podrá incluir en las listas, más bien en las cámaras. Este sistema, basado en una representación proporcional pura por listas estatales, es muy común en todo el mundo. Se emplea en países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia y en naciones europeas como Dinamarca, Noruega, Suiza, España, Portugal. Que no te confundan. De esto va el cambio legislativo en la reforma electoral de López Obrador. Javier Corral, además de haber sido gobernador de Chihuahua, ha sido diputado local en su estado, diputado federal, 2 veces senador, todo esto por el Partido Acción Nacional. Es un político experimentado que conoce muy bien el sistema político, los sistemas electorales y que puede darnos una interesante perspectiva sobre la reforma electoral de López Obrador. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Hernán, por la invitación. Gracias a ti. Decías en un tuit el otro día que ya que leíste la propuesta te pareció mucho más interesante de lo que se presentó en Palacio Nacional. A ver, explícanos esto, por favor. Es que realmente lo que se dijo en la mañanera cuando se anunció la reforma electoral que propone el presidente de la República fue una cosa. Y cuando ya uno lee la iniciativa, de la lectura completa resulta otra visión y otro análisis. El que yo he señalado es que en esta reforma hay hay propuestas positivas, interesantes. Hay algunas muy polémicas que serán y deben ser materia de discusión y de debate, como también lo digo, pues hay propuestas muy regresivas. Yo tengo un análisis de que en esta reforma se incorporan cosas que pueden hacer avanzar una verdadera democracia representativa, incluso hacia un régimen parlamentario o semiparlamentario, que ha sido una aspiración o un anhelo que yo comparto con muchos demócratas de México, que el sistema político que debiéramos nosotros configurar para aprovechar la pluralidad del país es un régimen parlamentario. Bueno, pues esta iniciativa, yo no sé si con conocimiento pleno o no del presidente de la República, pero en el modelo de representación proporcional que propone, constituye un avance hacia ese modelo político fundamental. A ver, hablemos de eso. Se está proponiendo, hoy el Congreso está conformado por 500 diputados, 300 de mayoría relativa, 200 de representación proporcional. Así es. Ahora todos serían de representación proporcional. Menos 200 que se reducen. Ajá, exactamente. Porque ahí hay una cosa muy interesante. ¿Por qué es bueno esto? A ver. La reducción de las cámaras es un asunto fundamental para la eficacia y la calidad legislativa en nuestro país. En sentido contrario a la calidad de las leyes, aumentar asientos en el Congreso
ha sido fundamentalmente una estrategia para repartir más dentro de las burocracias partidistas y mantener el control de los partidos, dándole a los grupos posiciones en las cámaras. Sin embargo, el aumento de asientos en las cámaras del Congreso, de los estados o de los ayuntamientos ha sido inversamente proporcional a su eficacia y a la claridad de la legislación. De hecho, en ese conglomerado de 500 se invisibiliza la responsabilidad de los legisladores. En el montón nadie es responsable de muchos de los atracos que se cometieron en tiempos pasados, en las nocturnidades legislativas en contra del país, en contra de la nación. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo en reducir las cámaras del Congreso para una mayor eficacia. Yo no lo veo tanto, digo, por supuesto que económicamente ha de significar algún ahorro, pero yo no estoy viendo la reforma electoral de reducción de las cámaras por un tema meramente presupuestal, sino por eficacia de la representación. No, pues hay mucho legislador bastante mediocre, ¿no? No se necesitan 500. En realidad... Con menos que hagan mejor trabajo, bastaría, ¿o no? A mí me parece que la propuesta de 32 listas estatales es un modelo de representación proporcional más genuina, más directa. A mí me gustaría que fueran listas abiertas, las 32. A ver, explícanos esto. Es que en cada estado los partidos políticos van a proponer una lista según el número de legisladores que tengan derecho a llevar a las cámaras de diputados, por ejemplo. Ya sabemos que en el Senado se propone que sean 3. Pero cuando digo listas abiertas es que la ciudadanía sea la que ordene a los diputados de esa lista. Cuando vote por 1, por 2 o por 3, según la norma y según el número de diputados que tenga, para que los más votados pues sean los que lleguen, se ordena, y no dejar a las burocracias partidistas, hay que decirlo con toda claridad, a los dueños de los partidos, del PRI, del PAN o del PRD, que ordenen ellos estas listas, porque entonces se mantiene también un mecanismo de control interno. Pero en cualquier caso, me parece que este sistema que se está proponiendo de que todos los diputados se elijan por representación proporcional en listas, fortalece muchísimo a las burocracias partidistas. Si ellas son las que ordenan la ya lista. son fuertes, les vas a dar más fuerza. Y esta idea que tú planteas de que el ciudadano sea el que ordene la lista, híjole, faltaría mucha conciencia política para que eso funcione bien, ¿no? Yo creo que los ciudadanos vamos a votar y muchas veces ni sabemos por quiénes. Pero yo creo que ¿Quiénes son los candidatos? Yo creo que ahí es donde está el reto de la competencia política y de la madurez del sistema democrático, que las personas empiecen a identificar a quiénes serán sus representantes y que en todo caso de una lista voten por los que más conozcan, por los que más les satisfagan en términos de su experiencia, etcétera, de su compromiso. Tiempos electorales. La reforma reduce aún más los tiempos electorales de los partidos. Creo que tenían derecho a spots de 40 y pico de segundos y ahora van a ser de 30 y algo. Es otra de las ¿Está queriendo quedar bien con las televisoras? Claro, porque ahí es donde está una de las grandes contradicciones que yo he criticado mucho del gobierno del presidente López Obrador. Yo he señalado que se han ido, pues ahora sí que de contentillo con las televisoras. Esto parece también ser una nueva concesión a las teles, de reducir de 48 a 30 minutos diarios. Me gusta el esquema del spot de 1 minuto, pero no la reducción de los tiempos de Estado. Yo creo que es de los Pueden ser errores. spots más cortos, pero no quitarles tiempos en total. No, pueden ser incluso de 1 minuto, para que haya una mayor capacidad de exposición en términos de programas y de propuestas, pero no reducir los tiempos de Estado. Ese es un error, como es un error creer que el voto directo debe elegir a los consejeros del Instituto Nacional Electoral o a los magistrados del Tribunal Electoral Federal. A mí me parece que esto podría ser incluso muy regresivo. Esa no es una propuesta seria, me parece. No sé qué pienses tú. Yo creo que es una propuesta para que ni siquiera están pensándola como algo que realmente funcionaría. Es más bien para la disputa política, para el show, para pelearse con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama. Yo creo que es para justificar la narrativa de descalificación permanente que han tenido al actual INE, incluso a la personalización que han llegado a hacer con esa descalificación de algunos personajes muy concretos como Lorenzo, como Ciro Murayama. Pero efectivamente yo no le veo mucha viabilidad a una propuesta así. Y a mí algo que me preocupa es que por propuestas como esta se pierdan de vista
otras que pueden ser realmente muy interesantes y que debiera ser motivo de un debate. ¿Cuáles otras te parecen interesantes? Bueno, la reducción de las legislaturas estatales, por supuesto, la supresión de la lista del Senado de la República, la lista plurinominal del Senado, porque distorsionaba el pacto federal. Bueno, pero es una manera de que lleguen, de que haya más pluralidad en el Senado. Bueno, lo que pasa es que en el Senado los estados deben estar representados en igualdad de condiciones, por un número igual de legisladores. Y la lista lo que hacía era distorsionar la correlación de fuerzas de los estados. Solo para explicárselo a la gente, a nivel nacional los partidos postulaban unas listas de candidatos al Senado que no representaban a ningún estado, lo cual representaban contraviene, a varios estados. Bueno, pero no iban por un estado en particular, lo cual contraviene el principio para el cual pues se creó el Senado de la República, que es representar a las entidades federativas. Yo fui senador en 2 legislaturas del Congreso Federal, en 2 periodos legislativos, del 2000 al 2006 y del 2012 al 2016. Fui senador de la República. En las 2 legislaturas donde yo participé, el Estado de México, entonces el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México, llegaron a tener más de 20 senadores de la República por la vía de las listas, porque proponían del Estado de México y del Distrito Federal el PAN, el PRI, el PRD. Entonces, llegaban a tener más de 20 senadores. Creo que, si no me equivoco, en una legislatura rondaban los 30 senadores, solo 2 estados de 128 que conforman el Senado. Entonces, la eliminación me parece también un acierto. Por supuesto, la reducción de regidores en los ayuntamientos. ¿Qué piensas, Javier Corral, de que se le cierren la llave de los recursos a los partidos en tiempos no electorales? Digamos que el gasto ordinario de los partidos en burocracia, etcétera, etcétera, ya no se financie con el presupuesto público. Bueno, a mí me parece que ese es un error. ¿Sí? Porque termina no fortaleciendo al sistema de partidos. Efectivamente hay una burocracia partidista que ha hecho del financiamiento ordinario una mala utilización de recursos públicos, pero no lo debemos de solucionar con la eliminación del gasto ordinario. En todo caso, reducirlo y eso sí, generarle reglas de transparencia para una auténtica rendición de cuentas, que hoy por hoy no se da. Pero quitarle el financiamiento ordinario a los partidos es enviarlos a que consigan el dinero de donde sea. Si ya ahorita tenemos un problema de intervención muy delicada de los grupos del narcotráfico en partidos políticos o en campañas locales con candidatos específicos, imagínate cuando no tengan ni siquiera ese financiamiento ordinario, pues se van a ir al dinero fácil, a las formas de financiamiento ilegal. Y es una manera de que hagan política partidista solamente los que tienen dinero y los que la tienen pueden acceso pagar a los recursos del capital privado. Realmente es mandar a algunos candidatos a depender de los grandes capitalistas. O sea que por lo menos hay 2 propuestas que no son muy de izquierda, que digamos, lo de complacer a las televisoras y lo de recortarle recursos a todos los partidos en tiempos no electorales. Y yo creo que también no es muy de izquierda o no es muy de la lucha política que la izquierda ha dado en México, volver a meter al presidente de la República en la integración de los órganos electorales. Yo creo que es bueno que participen los poderes, el Poder Judicial, con una mayoría de 8 votos, el Pleno de la Corte, proponiendo candidatos, que el Poder Legislativo, ambas cámaras, propongan candidatos. Pero yo no le veo para qué darle también al presidente de la República derecho de candidatos a la integración del INE. Lo puede hacer a través de su partido. De hecho, tiene una influencia muy relevante en Morena. Yo creo que ahí está el cauce. Agregar que el presidente proponga 20 candidatos para integrar los órganos electorales es ir a contrapelo de una lucha que en México se dio para darle autonomía al Instituto Nacional Electoral. Es verdad. Por supuesto, creo en la renovación de este órgano. Yo no creo en todo eso que se dice que es la panacea y que es el órgano ideal. Tiene muchas fallas, ha tenido muchas fallas, pero en lo que no podemos dar marcha atrás es en la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Se puede renovar el órgano completo, nuevos consejeros, busquemos el mecanismo. Lo que no debemos aceptar, y creo que eso es algo que es un error de la propuesta, es afectar de nuevo el ámbito de la autonomía del órgano que decide el acceso
al poder, o por lo menos que organiza el acceso al poder. Bueno, en cualquier caso, y por último te pregunto, no es una reforma que vaya a pasar. Creo que todos ya lo sabemos. Lo que me llama la atención es esta lógica en la cual el presidente propone algo que sabe que no va a pasar y la oposición también ahora empieza a hacer sus propuestas cuando sabe que no van a pasar. ¿No tenemos mejores cosas, mejores temas en los cuales canalizar la energía política que en cosas que no van a pasar? Es que, a ver, ahí es donde yo también hago una crítica a la oposición, o lo que conocemos hoy como la oposición, ¿verdad? El PRD, PAN, PRI, el PRIAN. Porque también quiero hacer una distinción y sí diferenciar las posturas de MC. Yo no meto a MC en el PRIAN, como ahora se pretende hacer, porque no están en esa dinámica ni en esa lógica. Traen una postura propia, mucho más interesante, entonces yo no meto a MC con el PRIAN. Pero les ha faltado creatividad e inteligencia. ¿Por qué? Porque inmediatamente salieron a decir no a todo. Oye, en la propuesta de López Obrador hay reclamos sociales de hace mucho tiempo y hay propuestas que hemos presentado muchos de nosotros en anteriores legislaturas. Yo podría contabilizar varias de las propuestas legislativas que han presentado los que ahora de inmediato salieron a decir que no. Mira. A ver, hemos propuesto la reducción de las cámaras del Congreso. Yo propuse, tengo presentadas tanto en diputados como en senadores, iniciativa para reducir el financiamiento ordinario de los partidos. Que, a ver, no era eliminar, era reducir. Entonces, salir a descalificar una propuesta que también popularmente tiene cosas muy relevantes, es un contrasentido. Hay que tomarle la palabra al presidente de la República y decirle, órale, vamos a discutir, pero vamos a discutir y a consensar. Claro. O se trata de un modelo de imposición. Entonces, frente a una posición propagandística, hay una reacción también propagandística. Claro. Y en eso, pues tienen todas de perder, porque el de la popularidad es López Obrador. La oposición sigue muy desprestigiada. Claro. Javier Corral, gracias por venir al Octágono. No, gracias a ti por invitarme. Y gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.